Buenos días, queridos compatriotas. Te saluda el profesor Frank. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestro tema de historia del Perú. Quien te saluda es el profesor Samaniego y estoy aquí con mucho agrado para dar inicio a nuestra clase. Por razones de descoordinación, por parte de la coordinación, estoy aquí a las 8:30 cuando yo debía de haber estado a las 8. Sin embargo, perdono a esa descoordinación porque sé que no lo voy a volver a hacer. Vamos a dar entonces inicio a nuestro tema. El tema del día de hoy trata sobre los últimos presidentes de la historia del Perú. Es decir, los presidentes del siglo XXI. Y los presidentes del siglo XXI son todos aquellos que sucedieron al gobierno de la dictadura cívico-militar del ingeniero agrónomo Alberto Fujimori. Después de que llega el año 2000 hasta la actualidad, han pasado 22 años, ¿no? Y vamos a estudiar brevemente el día de hoy el recuento de los daños y los hechos históricos para poder entender no solamente lo que ha ocurrido en estos últimos años desde que tú has nacido, sino también vamos a conocer tu vida. Ustedes van a entender el día de hoy por qué son como son, ya que ustedes han nacido en esta generación que nos dio democracia y mucha corrupción. En esta generación donde hemos crecido en crecimiento económico, pero mucha incertidumbre, donde hay mucha libertad y al mismo tiempo te roban tu celular en la esquina de tu casa. Una generación que no sabe protestar, porque lo que fue la marcha contra Merino fue un estallido, más no un movimiento social. La generación del Bicentenario es la que yo estoy aquí, la que yo estoy dirigiéndome hacia ustedes. Por eso, el día de hoy hablaremos del gobierno de Valentín Chaparrón Paniagua, luego de Alejandro, el Cholo Toledo. Luego hablaremos del segundo gobierno de don Alan Hiperinflación García Pérez. Después hablaremos del gran gobierno nacionalista de Ollanta Humala, que se volteó y traicionó su propio proyecto. Y luego hablaremos del viejito preparado de la extrema derecha de la oligarquía, Pedro Pablo Kuczynski, para que al final hablemos de la taquicardia que nos pasó en los últimos 5 años, cuando tú eras tan feliz, hasta que un día Kuczynski renunció, asumió Vizcarra, llegó la pandemia, entró Merín, pero luego Mechita Arauz también fue presidenta por una noche, y luego vino Sagastia dando su poema de Vallejo, como si no supiéramos, pues, literatura, y luego vino tu gran presidente, excelentísimo, ilustrísimo y dignísimo, Pedro Castillo Terrones, ¿no? Quien ha dejado al país en la peor incertidumbre de nuestros últimos 20 años. Entonces, este es el resumen que tocaremos a continuación. Bien, para hacer la clase del día de hoy, voy a contar con una fuente histórica, un libro que nos va a ayudar muchísimo, porque acá yo les voy a contar y voy a resumirles todos los hechos históricos que hicieron histórica revolución, históricos recuentos, pero de análisis concretos. Bien, entonces vamos a empezar. Una pregunta muy preguntona. ¿Ustedes han estudiado ya el gobierno de Alberto Fujimori? Díganme sí o no. Sí, excelente. Cosas positivas del gran ingeniero agrónomo, súper corrupto y dictador. Cosas positivas. Ya sé lo que vas a decir. Acabó con el terrorismo. Acabó con la inflación. Capturó a los cabecillas de sendero. Cosas positivas he dicho. Nelson dice que el Fujichok fue lo más positivo que pudo haber existido. Nelson, creo que eso sería algo negativo porque a ti no te gustaría que un pan que está un inti un día, al día siguiente esté 4.000 intis, ¿verdad? Solo que a Nelson le sobre la plata. Claro, correcto. Las cosas negativas serían los periódicos chicha,
la política de esterilización a las mujeres campesinas, haber cerrado el Congreso y haber creado la nueva Constitución a su talla y a su medida, haber acabado con el terrorismo violando un montón de derechos humanos con el Grupo Colina, haber declarado la ley de interpretación auténtica para lograr la reelección, en fin, tantas cosas que mejor ya no acordarse. Lo único que tenemos que decir es que su gobierno cayó gracias a ¿qué? Gracias a un Vladivideo, ese famoso Vladivideo Curi Montesinos, que finalmente hizo que renuncie y que se fugue a Japón para que renuncie por fax, a lo que el Congreso decidió no aceptar su renuncia y lo sacó por incapacidad moral. Y así terminó los gobiernos de 10 años, ¿no? Por eso que los estudiantes de San Marcos, que antes que se largue decía, iba a caer, la dictadura va a caer. Cuando finalmente fue vacado, los estudiantes de San Marcos gritaban, y ya cayó, la dictadura ya cayó. Muy bien. ¿Qué cosa se lavó para celebrar la salida de Fujimori de 10 años? Porque se iba para 15. Se lavó la bandera. Y así asume la presidencia el que era presidente del Congreso, Valentín Paniagua. Entonces, vamos a empezar conociendo el gobierno de Valentín Paniagua. Este es un presidente de transición, un gobierno de transición. ¿Qué quiere decir de transición? Él no ha sido elegido por elecciones. Si es que su misión únicamente es transitar para convocar elecciones para el 2001. Esa sería su principal misión. Bien, este es un gobierno que se le conoció como el gobierno de la reconstrucción nacional, de la reconciliación y de la reconstrucción nacional. Recordemos que Paniagua era de Acción Popular. Este hombre había estudiado, él era cusqueño, estudió en la Universidad San Marcos, Derecho, pero él también ha sido profesor de la Católica, de la Universidad de Lima, de UNIFE, ha sido ministro de Educación del gobierno de Fernando Belaúnde, del partido Acción Popular. Primer dato importante, fue un gobierno de transición, ¿no? Que repito, se le conoció también como gobierno de reconstrucción, de reconciliación y de reconstrucción nacional. Muy bien. Entonces, lo que teníamos que hacer era unirnos. La unidad tenía que darse porque estábamos en un país polarizadísimo, ¿no? Una de las primeras cosas que va a hacer Paniagua será crear la CBR. ¿Qué cosa es la CBR? La CBR es la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Con qué objetivo creó la CBR? Con el objetivo de investigar la verdad de lo que ocurrió durante la violencia política. Es decir, los años del terrorismo. Para investigar la violencia terrorista ocurrida entre los 20 años, que va desde 1980 hasta el 2000. ¿Ya? Entonces, ahí está la importancia de la Comisión de la Verdad. En esta comisión se va a investigar quién mató más. Sabemos que el terrorismo buscaba tomar el poder a favor de los pobres, pero lo que hacía era matar pobres. ¿Y por qué hacía eso? Porque estos campesinos no querían estar con Sendero, no aceptaban la ideología de Sendero. Y esto sería la razón por la cual dizque esta guerrilla, este partido que decía pues luchar contra el Estado opresor que había empobrecido al país,
terminaba pues siendo terrorismo. Pero la pregunta es, ¿solo el terrorismo de Sendero mató gente? ¿A quién más se le debería de investigar y de acusar la muerte de tanto inocente, de tanta violación de los derechos humanos? Al Grupo Colina, pero estás hablando ahí de Fujimori, es decir, ¿desde cuándo hay que investigar? Ojo, desde el año 80. Y en el año 80 Fujimori no había gobernado, era desde Belaúnde. Desde Belaúnde, Alan y el mismo Fujimori. Por eso acá dice los 20 años. ¿Con Belaúnde también se mató gente inocente? Sí. ¿Con Alan? ¿Alan también mató gente inocente? Claro. ¿Con Fujimori? Recontra claro. Entonces, lo que hay que saber es si el ejército tiene más responsabilidad que Sendero o es el MRTA quien mató más. O sea, en conclusión, ¿quién tiene más responsabilidad de las 70.000 muertes que dejó el terrorismo? ¿Sendero, el ejército, y el ejército representa al Estado, o el mismo MRTA? Eso es lo que se iba a investigar. Bien, hay que decir además que Paniagua nombró como su primer ministro a el secretario que había sido de las Naciones Unidas, y este se llamaba Javier Pérez de Cuellar, que fue el único peruano que había llegado a ser secretario de la ONU, peruano en la década de los 80, ¿no? Incluso nombró a otros ministros que, pues, de entre 70 a 80 años, eran personas ya de edad, ¿no? Por eso es que todo el gabinete que tenía Paniagua eran de la tercera edad, por eso le decían el gabinete de los dinosaurios. Sí, ese era el nombre que le colocaron. Bueno, ¿qué pasaba en esas épocas? Además, el Perú volvimos a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tú dirás, ¿y cuándo fue que nos habíamos desafiliado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Nos habíamos desafiliado en el gobierno de Fujimori. Y es que con Fujimori se retiró el país de la Corte Interamericana y con Paniagua nos volvimos a integrar a la Corte de Derechos Humanos, ¿no? Por eso es que el día de hoy seguimos afiliados, ¿no? A la Corte de Derechos Humanos. Y por eso es que es difícil de promulgar la ley de pena de muerte en la actualidad. Bien, entonces eso. Era una época además donde tú recuerdas los Vladivideos, ¿no? Los Vladivideos empezaron a seguir su curso y se descubrió todos los videos que tenía Montesinos que grababa en la salita del CIN. ¿Quiénes no desfilaron? Diríamos en la salita del CIN, desfilaron todos, desde políticos, congresistas, directores del Canal 4, el Canal 5, el Canal 9, ¿no? Desde los Cruzillá, los Shoes de Panamericana, los Genaro Delgado Parker también recibieron su tremenda plata de Montesinos, todo filmado. Hasta Gisela Valcárcel pasó por ahí, todas artistas, cómicos, todos estaban vinculados a la mafia y a la corrupción, ¿no? Entonces, y esto está probado, ¿eh? Eso está probado con todos los videos que salieron, ¿no? Incluso al mismo, a Fujimori también tenía unos videos escondidos en la casa de la esposa de Montesinos. Y estos maletines también desaparecieron, porque no se pudo ver los videos de Fujimori, porque los de Montesinos sí se incautaron, pero los de Fujimori no. El mismo Fujimori ordenó que los desaparezcan, los destrocen, y nunca se pudo saber las cosas que podía tener, o las pruebas contundentes, pero no habían suficientes pruebas a pesar de que no se encontraron esos videos del chino para juzgarlo después. Vladimiro Montesinos, por ejemplo, también fue capturado. Él se había alargado a Venezuela, protegido por Hugo Chávez, ¿no? Presidente de Venezuela. Y tú dirás, ¿y por qué el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, protegió a Montesinos? Porque cuando Hugo Chávez en el año 93 tomó el poder, se refugió en el Perú también. Y Montesinos lo escondió. Entonces, una con otra, ¿verdad? Ya. Estamos hablando entonces de una época en donde las universidades cesan sus comisiones interventoras. Recuerda que en la época de Fujimori,
las universidades nacionales estaban tomadas por los militares. Los militares te vigilaban. En la entrada, desde la entrada nomás ya tenías que levantar las manos. Cuando tú entras a San Marcos, en la entrada el señor es un civil y te va a pedir tu carnet universitario y te va a dar la bienvenida. Pero en esa época los militares no te pedían carnet, te obligaban y te apuntaban, carnet universitario, ¿no? Y el otro soldado te revisaba tu mochila. Y luego ya dentro de San Marcos tú caminabas y veías un montón de militares desde el techo de la facultad, con sus binoculares, mirando a ver qué libro tienes, qué lapicero. Si es un lapicero rojo, sospechoso. Si tu libro es rojo, de pasta roja, sospechoso, ¿no? 20 años a la cárcel te podían meter. Entonces, los estudiantes de la universidad no tenían libertad. Por lo que hace Paniagua es cesa las comisiones interventoras en las universidades. Y eso fue mucho mejor que la vida universitaria anterior a esto. No solamente San Marcos, la Universidad de la Cantuta, ¿no? La mayor parte de las universidades nacionales sospechosas. Bien, también alguien no sé si me puede decir, ¿quién era presidente del Perú cuando se descubrió el gas de camisea? A ver, te digo, fue en el año 1986. Excelente, Paula, Alan García. Pero ahí recién se descubrió el gas, pero ¿cuándo es que empezó a hacerse contratos para ya la explotación directa del gas? Aquí, en este gobierno. Y se firmó con eso un contrato con la empresa Plus Petrol. Se hizo el contrato del gas de camisea con la empresa Plus Petrol. Y esta empresa Plus Petrol, una transnacional argentina, será la que invierta. O sea, cuando una empresa extranjera viene acá, esa empresa pone sus millones para invertir, ¿no? Para ver los pozos de exploración que puede encontrar. Si encuentra petróleo o si encuentra gas, lo que sea, perfecto, se queda y su inversión valió la pena, ¿no? Y obviamente que al Estado le deja su impuesto, su canon y todo lo demás. Bien, y así, en un año no podemos hablar mucho porque Paniagua gobernó solamente ese añito. Era el año 2001, se convocan a elecciones. Y la gran pregunta es, ¿quién volvió al Perú? Porque quería volver a ser presidente después de su catastrófico primer gobierno, Alan García. Nadie podía creer que Alan había vuelto al país. Y la gente decía, ¿quién va a votar por Alan después de la hiperinflación que nos dejó en los 80? ¿Cómo es la vida, no? ¿Quiénes votaron por Alan? Los jóvenes que no vivieron o que no se acordaban de la inflación. Y además porque los más jóvenes fueron cautivados por el tremendo florazo que don doctor Alan Suicida García Pérez sabía hacer, ¿no? No, si no, entren a YouTube y pongan el mejor discurso de Alan del año 2000, ¿no? Que cita a Calderón de la Barca y los sueños son, y no. Y yo me siento contento porque estoy acá después de tantos años y la gente, ¿no? Eso, así cautivó Alan a tu mamá, a tu papá en los años 80. Igualito se llevó a todos, los enamoraba. Y entonces Alan quiso volver a ser presidente. Pero lo que no sabía Alan era que tenía un gran contendor. El cholo de Harvard que había dicho que había sido lustrabota, que había vendido caramelos y tamales en Cabana, y que con su esfuerzo había llegado a Harvard, ¿no? Y había estudiado en Stanford, ¿no? En la Universidad de San Francisco había estudiado economía. Y que él había dirigido la lucha contra la mafia fujimontesinista. Claro, Alejandro Toledo es el que recordarás, fue el que convocó la marcha de los 4 suyos, ¿no? Anderson dice, ¿fue real? ¿Qué cosa? Toledo sí fue real, sí, no era de mentirita. Sí, Castillo también es real, no es un sueño lo que estamos viviendo, sí. Es la polémica, ¿no? ¿Realmente estudió en Harvard o llevó un curso nomás en Harvard? Y llevó un cursito, pero sí estudió en San Francisco. Y luego hizo unos cursitos extras en Stanford. Claro, él se marketeaba diciendo que había hecho toda una carrera en Harvard, ¿no? Además, él no sería el primer cholo que estudió en Harvard, ¿sí? Aunque fuera cierto. El primer cholo que estudió en Harvard fue un arqueólogo peruano. ¿Y ese quién fue? Julio César Tello, ¿no? Julio César Tello, el famoso arqueólogo peruano. Bueno, entonces, profe, ¿ganó Toledo o Alan? Es obvio que el país le agradecía a Toledo haber hecho, pues, la lucha contra Fujimori, ¿no? Él es el precursor del antifujimorismo.
Y por eso es que la gente lo miró a Toledo como la mejor opción. Alan todavía tendría que esperar. Por supuesto que para que Toledo finalmente gane, hubo un debate, porque se fueron a la segunda vuelta entre Toledo y Alan García. Y en ese debate, pues, Toledo, no sé si alguna vez has visto chiquito Toledo, ¿no? Alan, pues, un animalazo, ¿no? 1,94 m, y ya la inflación le había bajado al estómago, ¿no? En esa época. Y entonces, cuando Toledo lo que hace es destrozarlo, Alan, diciéndole toda la porquería de su primer gobierno y que las colas, los paquetazos, la inflación, ¿no? Mientras que Alan le acusaba a Toledo de que era cocainómano, ¿no? Y que Toledo se metía ¿no? Ahí sus floripondios, ¿no? Entonces, con eso el debate. Tú sabes que en todo debate hay su comino y su pimienta. Pero lo más interesante fue cuando el debate acabó y se tenían que dar pues la mano así de confraternidad. Alan lo agarró a Toledo y Toledo pues todo así, ¿no? Y Toledo pues con la se quería zafar y no podía, ¿no? Lo tenía como su muñeco ahí. Pero bueno, esos fueron los famosos, y hay más debates que vamos a ver. Entonces, Toledo presidente. Toledo, y Lourdes Flores Nano también había querido ser presidenta, pues no, pero Lourdes Flores Nano se quemó cuando salió en la casa, en su piscina con su papá, bañándose con su papá. Pero, profe, ¿qué problema que tiene? Piscina, pues déjala. Es que cuando le preguntaron al papá de Lourdes, ¿qué opina de Toledo? Y el papá de Lourdes dijo, yo no voy a hablar de la Eukenido de Harvard. No, pucha, racista, que esa, ¿cómo es posible? Nadie tiene agua en los asentamientos humanos y mira que está todo el agua en la piscina. No, Lourdes Flores es de la derecha, no pasa nada. Entonces, por eso al final queda Toledo con Alan y gana pues Toledo. Incluso Toledo juramentó en Machu Picchu, ¿no? Como si fuera Pachacute. Él se dejaba su peluca larga, no era en vano, él se decía Pachacute con su casaca verde, con el símbolo de la chacana, ¿verdad? Bueno, entonces era el gobierno de Toledo, la gente decía, oh, el Incarri, porque el mito del Incarri era que los incas volverían cada 1000 años y justo era cambio de siglo, ¿no? Cambio de milenio, entonces la gente estaba convencida. Entonces no era en vano. Bueno, Toledo entonces, una de las cosas que va a hacer serán proyectos importantes, los más importantes proyectos sociales que va a dar serán, por ejemplo, el programa Huascarán, ¿no? El programa Huascarán, que consistía en darle internet a todos los asentamientos humanos y en la zona andina. No puede haber colegio que no tenga internet en la zona andina. Entonces, ese es el programa Huascarán. Y sí, cumplió. Había internet en la zona más alta de la sierra de los Andes, los colegios humildes, esos pueblitos pobres, así, todo con su internet. El problema es que no hay luz en toda esa zona. Entonces, claro, entonces hay internet pero no hay luz. Entonces, así hay una gran contradicción ahí, ¿no? Pero bueno, la cosa es que Toledo cumplía, es decir. Bueno, también hizo el programa Techo Propio. Techo Propio, deuda cero, para que la gente tenga su casa, para que lo paguen, módicas cuotas por 20 años, ¿no? Ahí el ministro de Vivienda que tuvo Toledo se llamó Carlos Bruce. Carlos Bruce, claro, ¿no? Que luego salió del closet, ¿no? Ustedes seguramente conocen algo de esa historia. Bien, entonces, tú sabes un poco de Toledo, supongo, porque tienes su esposa que hizo gran cantidad de escándalos, doña León Carr, que se habían conocido allá en Estados Unidos. Ella es estudiante de antropología, ¿no? Él, pues, también estudiaba ahí. Bueno, a León Carr le gustaban las cosas exóticas y por eso se casó y se enamoró de él. Entonces, Techo Propio, también el programa A Trabajar, ese era otro programa que tuvo Toledo, a trabajar urbano, a trabajar rural, para darle puestos de trabajo a las familias y crear muchos módulos de lustrabotas para los niños que lustran sus zapatos en las calles, ¿no? Incluso darles 100 soles mensuales a todas las personas de la calle que son ambulantes, que no tienen trabajo estable, ¿no? Entonces, era más o menos programas sociales que buscaban que la gente esté contenta. Y de hecho que sí, ¿no? Era el inicio, pues, del gobierno. Toledo era la esperanza, porque cuando Toledo decía que él era la demostración de cómo él había surgido desde abajo y que podía llegar a demostrar que tenía, pues,
la posibilidad de ser, que todos podían salir de la pobreza también, y él tenía pues el conocimiento, ¿no? Puso como ministros pues a, a PPK incluso, como ministro de Economía, un técnico, puso pues incluso a PPK luego lo nombró su primer ministro, ¿no? Entonces tenía gente que, o sea, la gente de Toledo era gente técnica, estudiosos de la economía neoliberal. Es decir, que si tú quieres darle trabajo a la gente, pues hay que ser técnico. O sea, hay que hacer lo que la gente necesita. Hay que darle trabajo, 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 y aunque sea darles poco, pero algo, ¿no? Eso, solucionale los problemas a la gente de manera concreta y directa. No hagas ideología, no enamores al pueblo, no lo seduzcas con propuestas para cambiar el mundo a largo plazo, como era el APRA. El APRA puede ser un partido que reunía miles de peruanos, ¿no? Que el APRA nunca muere, la gente moría por defender los ideales del APRA, ¿no? O el Partido Comunista de la época. Pero a partir del año 90, los partidos ya desaparecen. Pues, ¿no? Con Fujimori no había partido sólido y fuerte que tenga gran ideología de arrastre de masas como en tiempos del APRA, pues, ¿no? Incluso de Acción Popular en los años 60. A partir del año 90 hasta la actualidad, los partidos se han vuelto más cosas técnicas, ¿no? Por eso es que contratan gente de las universidades que solucionen los problemas rápidamente y no estén pues difundiendo ideologías, ya no estemos enamorando masas para soñar con cambios estructurales, sino cosas concretas a problemas concretos. Y eso más o menos es por eso que la gente que tiene. Bien, también se dio el informe final de la Comisión de la Verdad. Se dio el informe final de la Comisión de la Verdad. Claro, la Comisión de la Verdad se dio con... Paniagua fue la que creó la CBR, pero el informe final fue entregado con Toledo, ¿no? Se dio el informe entonces final de la Comisión de la Verdad y se dieron los resultados. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que llegó la CBR? Primera conclusión, murieron 70.000 peruanos en los 20 años de terrorismo. De los 70.000 peruanos, el 60%, ¿no?, es de culpabilidad de Sendero Luminoso. Terrible. Mientras que el 35%, la culpa la tiene el ejército peruano desde Belaúnde, Alan y Fujimori, ¿no?, en los 20 años. Y el 4% es del MRTA. Hasta menos, ¿eh? Algunas cifras dan 1.8%. Pero lo importante es que el MRTA es el que ocupa el último lugar. Aquí lo más importante es que Sendero se le atribuye la mayor cantidad de muertes, seguido por el Estado, el ejército, ¿no? Ayacucho fue el lugar más convulsionado. Esa es otra conclusión que da la CBR. La población campesina, de los 70.000 muertos que dejó el terrorismo, Ayacucho se lleva prácticamente el 60% de las víctimas. Eso también implica que hubo en la selva gente esclavizada por el terrorismo, sobre todo los achánicas, que vivían semiesclavizados, pues sometidos a las órdenes y las ideas de los grupos subversivos. Y una interesante conclusión que da finalmente la CBR es que él explica por qué Sendero Luminoso tuvo tanto éxito en el Perú, más que en cualquier otro país, porque en todos los países de América Latina pueden haber existido guerrillas, por ejemplo, la FARC en Colombia, grupos guerrilleros sandinistas, ¿no? Nicaragua, Salvador, pero comparado con todos estos grupos subversivos, esos fueron solamente amagos de incendio, pero lo que ocurrió en el Perú fue la gran explosión. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el Perú fue tan fuerte este tema? Y la conclusión es que justamente es por la falta de redistribución del Estado hacia el interior del país. Claro, es cierto, Freli, tú lo has dicho, la gran pregunta es esa, ¿por qué aquí fue tan fuerte esto? Y es justamente por la polarización extrema que en nuestro país siempre ha existido. ¿Qué ha sido el Perú desde que se independizó? Desde que se independizó el Perú y fuimos una república, en realidad no cambió casi nada. O sea, las estructuras coloniales se mantuvieron.
Las haciendas se mantuvieron. Incluso la esclavitud negra se mantuvo hasta Ramón Castilla. El tributo indígena siguió pagándose hasta el gobierno de Piérola. Y un grupo de criollos, intelectuales, auspiciados y militares también, que se daban la mano, tomaron el poder. Entonces, el Perú seguía en una gran polarización. Habían ricos y habían extremadamente pobres. Entonces, cuando hay demasiada pobreza y uno no sabe cómo salir de esta crisis y de la pobreza extrema, es más fácil que seas cautivado por grupos terroristas que te vengan a enamorar para decirte que conmigo vamos a hacer la revolución, que tú dejarás de ser pobre, vamos a matar a los ricos, que vamos a vivir en una sociedad donde ya no existe el dinero, ¿no? Entonces, no sé, vean la película Paloma de Papel, está en YouTube. Un niño que le metieron la idea de que si se une al terrorismo ya no necesitará dinero para comprar caramelos, porque los caramelos van a ser gratis y todo va a ser feliz. Y entonces se mete a la guerrilla y termina pues un niño terrorista, ¿no? Entonces, esa es la conclusión que saca la CBR. Para que no vuelva a ocurrir algo como Sendero Luminoso, el Estado tiene que dar una mejor redistribución al interior del país y evitar que haya tanta polarización. Por eso es que cuando César Hildebrand, a ver, en el año 2016, PPK, cuando aún no era presidente, pero estaba candidateando, Hildebrand dijo: si PPK es presidente del Perú, resucita Sendero. ¿Por qué? Porque PPK es de la derecha, él defiende a los ricos y entonces la derecha va a generar que nuevamente haya tensiones y más polarización. Y eso generaría, y al final el tiempo le dio la razón a Hildebrand, pues, ¿no? Después de PPK, o sea, la renuncia de PPK ha generado todo el remolino que vino y al final Castillo, que termina siendo pues de izquierda, ¿no? Para algunos de izquierda radical con Cerrón, es la consecuencia de que PPK gobernó para la derecha. Entonces, analícenlo de esa manera, además. Pero vamos a hablar de PPK después. Otra de las cosas que, bueno, no sé si ustedes recuerdan, era gobernaba Toledo cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Y bueno, eso fue lo que generó crisis internacional. Bueno, por otro lado, también hay algo importante que hay que mencionar. En el gobierno de Toledo, ustedes saben que somos uno de los países con más cocaína, pues, ¿no? Somos uno de los países que tiene más cantidad de plantaciones de coca. ¿Cuáles son, aparte del Perú, otros países que nos hacen la competencia en la mayor cantidad de plantaciones de cocaína? Bueno, Bolivia y Colombia, ¿no? Claro, México también, pero la selva amazónica en Perú, en Colombia y en Bolivia es propicia para estas plantaciones. ¿Y qué país no le conviene que tengamos tantas plantaciones de hojas de coca? No le conviene a Estados Unidos, porque al final esa droga se vende allá. Por eso es que Estados Unidos estaba muy preocupado en que había que erradicar pues, las plantaciones de cocaína. Toledo aceptó colaborar con Estados Unidos para que esta erradicación pues tenga éxito. Y como había tenido éxito esta lucha contra el narcotráfico, es por eso que Estados Unidos lo premia al Perú, creándose así la ley de preferencias arancelarias. ¿Y qué cosa es esa ley? La ley de preferencias arancelarias consisten en que Estados Unidos le va a dar un premio a todos aquellos países que han ayudado a erradicar el narcotráfico. ¿Y cuál es ese premio? El premio será que los productos que vengan de Estados Unidos al Perú ya no van a pagar, o sea, los productos que venda Estados Unidos aquí y los productos que nosotros le vendamos allá, o sea, mutuo, ¿no? Van a quedar libres de aranceles. O sea, profe, ¿qué cosa es un arancel? Cuando viene una zapatilla Reebok, una zapatilla Nike, que no se fabrica acá, eso se fabrica allá. Entonces, va a competir con nuestra zapatilla. Dime una marca de zapatillas hechas en Perú, marca peruana. No sé, ahorita se me viene a la cabeza, creo que Tigre, ¿no? Tigre es zapatilla peruana, ya. Entonces, nuestras zapatillas Tigre van a competir con las zapatillas Reebok, las zapatillas Nike.
Y tú dirás, ¿qué es lo que hay que hacer para que siempre consumamos lo nuestro y apoyar a nuestro compatriota que tiene su emprendimiento? Pues súbele el arancel a las zapatillas importadas para que estén tan caras que la gente pues prefiera siempre comprar la nuestra. Ya, pero lo que hace Estados Unidos es bajar los aranceles y que sea mutuo. Nosotros le bajamos el arancel a los productos que vienen de allá y ellos también nos bajan los aranceles a nuestros productos que lleguen a los Estados Unidos. Entonces, esa sería la ley de preferencias arancelarias por la lucha antinarcóticos, ¿no? Por la exitosa lucha que ha tenido Perú, Colombia, Ecuador, porque no solamente era el Perú esa ley de preferencias de aranceles, sino a todos los países que apoyaron la erradicación de cocaína, por la lucha anti-narcótico. Bien, y esto fue tan beneficioso para el gobierno de Toledo que eso explica el por qué se decide luego de que se venciera ya el plazo de esta ley, porque esta ley de preferencias arancelarias iba a vencer cuando termina el gobierno de Toledo. Pero Toledo en el 2005 decidió de pasadita no perder esa relación con Estados Unidos. Y para no perder esa relación, decidió firmar, o mejor dicho, iniciar las negociaciones para la firma de un TLC. Es decir, ¿qué cosa es un TLC? Es un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces se crea el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué ventajas tiene un Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio consiste en que los productos de afuera van a tener libertad de entrar a competir con los nuestros. Y tú dirás, pero si yo tengo mi tienda en Gamarra y yo produzco telas peruanas y yo tengo mi emprendimiento en Gamarra y está perfecto todo, y ahora que vengan telas estadounidenses, o qué te digo, telas chinas, porque el libre comercio también es con otros países, esas telas van a competir con las nuestras, entonces como que no va a ser muy beneficioso. Por eso es que el debate era ese. Pero es que ¿a quién sí beneficia un tratado de libre comercio? A quien beneficia es a nosotros, a los consumidores, porque el cliente es el que va a comparar qué tela es más barata, qué tela es de mejor calidad, y al final es totalmente justo y libre que vengan más productos de diferentes países y en libre competencia, en libertad, pues el consumidor sea el que elija lo mejor para su bolsillo. Si el consumidor tiene un trabajo y tiene plata, que compre, ¿no? Lo que llega de afuera. Si tienes poca plata, compra uno sencillo nomás, pero es la libertad del consumidor. Pero otros decían que no es beneficioso, lo mejor es industrializarnos y no permitir que vengan los productos de afuera, que sería una mala o una malsana competencia. Por eso es que hubo un gran debate al final, se firmó el TLC, ¿no? Antes que se vaya Toledo, se firmó el TLC y Alan García lo ratifica todavía, ya en su segundo gobierno. Bien, todo esto ocurría en la época de nuestro presidente. También hay que decirlo, en este gobierno se va a dar el programa se va a crear la descentralización a través de los gobiernos regionales. La descentralización con la creación de gobiernos regionales. A la descentralización siempre ha existido. Por ejemplo, en el primer gobierno de Alan, los 24 departamentos que tenía el Perú, Alan había decidido convertirlos en 13 regiones. Es decir, 3 departamentos, únelos en una gran región, ¿no? En el gobierno de Fujimori se convirtió en la CETAR, que era también una forma de descentralizar al país. Pero Toledo dijo, hay algo más sencillo, que cada departamento tenga un presidente regional. Obviamente que esos presidentes regionales van a depender del gobierno central, pero es una mejor forma de descentralizar al país. Entonces, por eso es que crea, hasta el día de hoy incluso existe esto, ¿no? Los gobiernos regionales. Porque Lima no va a estar pues viendo por todos los demás departamentos. Cada departamento tiene que tener su propio gobernante para que de esa manera pues el canon que llega pues de las regalías de las empresas extranjeras, pues los presidentes regionales sean responsables de redistribuir el dinero de los impuestos de las empresas de afuera dentro de su departamento. Y eso está bien. ¿El problema cuál es?
el problema es que supongamos que tú naciste en el Cusco. ¡Wow! Yo soy cusqueño. Y en el Cusco hay mucha riqueza. Y entonces ese departamento va a tener más canon minero. Ese presidente regional va a recibir más dinero para que haga más desarrollo, pero solo en el Cusco. Pero si tú eres de Ayacucho y suponte que en Ayacucho no hay grandes riquezas, como si lo tiene Cusco, tal vez lo tenga Ancash, entonces ese es lo malo, o sea, es al azar, la suerte. ¿Qué recursos te tocó tener debajo de tu departamento? Si tienes la buena suerte de encontrar petróleo, gas, minerales, más canon para tu departamento. Y si soy de un departamento que donde mala suerte, debajo de la tierra no hay grandes riquezas, pues te toca menos canon, menos redistribución, menos desarrollo para tu departamento. Digamos, esa fue la crítica a el tema de los gobiernos regionales. Bueno, después de esto, hay que decirlo también, me estaba olvidando, llega de visita el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos que visitó el Perú en el gobierno de Toledo? ¿Alguien me lo dice? Es el mismo presidente que fue el que declaró la guerra a Afganistán y a Irak después de los atentados del 11 de septiembre, George Bush, ¿no? Bush hijo. El que me ha escrito Nixon, cuidado, Paula, lo que ocurre es que Nixon vino al Perú en los años 60 cuando era vicepresidente, no cuando era presidente. Entonces, cuando Nixon vino al Perú, en los años 60, San Marcos lo agarró a pedradas, lo escupieron y ese fue el recuerdo que se llevó Nixon de la Universidad San Marcos, que estaba lleno de militantes comunistas guevaristas, ¿no? En esa época, sanmarquino que no tenía su pueblo, el Che Guevara, no era sanmarquino, ¿no? Estaban influenciados por la Revolución Cubana. Pero fue en el 2003 que llega el presidente Bush, visita oficial al Perú. Entonces llega el presidente Bush en visita oficial al Perú. Y tú dirás, ¿y para qué vino? Vino para ratificar el Tratado de Libre Comercio y también para hablar sobre el tema de la lucha antinarcoterrorismo, pues, ¿no? De los narcos del Brain. Bush al Perú en visita oficial. Bien, hay que también aclarar que en esta época se va a volver a hacerle juicio a los terroristas. Tú dirás, ¿por qué juicio? Nuevo juicio a la cúpula terrorista, pero estos terroristas ya estaban enjuiciados desde el gobierno de Fujimori. El problema es que con Fujimori, estos terroristas habían sido enjuiciados ¿de qué manera? Con jueces que no tenían cara. ¿Cómo jueces que no tenían cara? Se tapaban el rostro con capuchas. Así, en el gobierno de Fujimori se enjuiciaban los capturados por el terrorismo, eran jueces sin rostro. Y el detalle es que todos eran llevados a cadena perpetua. Y como finalmente se descubrió que esto era ilegal porque estabas atentando contra los derechos humanos, una pregunta, ¿para ti los terroristas también tienen derechos humanos? ¿El que te robó tu celular tiene derechos humanos? Seguro que no, Wilson, ¿por qué? ¿No crees que puede resocializarse? Profesor, pero es un terrorista, profesor, mató gente. Esos desgraciados no tienen derecho a vivir. Están locos, ¿no? ¿Y quién me devuelve a mi abuela? ¿Quién devuelve a mi abuelo que murió en coche bomba? ¿Tienen derecho o no tienen derecho a ser enjuiciados con toda la libertad de los derechos humanos? Pero yo quiero que ellos no tengan. Ah, ya, claro, eso es lo que desea Wilson, ¿no? Perdón. Lo que necesitamos entender es que cuando hablamos de estos temas tan delicados, lo que buscamos es tener toda la libertad de dar nuestro punto de vista. Y es que la libertad del debate es lo que garantiza nuestra democracia, ¿no? Y es que hablar de terrorismo da mucho miedo. Tanto miedo que incluso hasta pueden malinterpretar algunas. Por eso el profesor de historia a veces es peligroso, ¿no? Porque nos metemos en temas muy delicados, ¿no? Entonces, cuando nosotros lanzamos así temas para debatir, no tengan temor en decir todo lo que piensan, ¿ya? Y si quieren, podemos conversar. Y ojo, yo no voy a meter ningún adjetivo, yo no tengo ninguna subjetividad ni posición política, porque si no, dejaría de ser profesor ahorita y me volvería, pues, no sé, un ideólogo y hago mi partido político y luego ya vemos qué pasa, ¿no? Pero no, estamos acá haciendo lo más neutral. Pero, ¿saben por qué les pregunté esto? Porque para Toledo sí está bien que a la cúpula terrorista se le vuelva a hacer un juicio.
¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo pidió. Entonces, está bien que vayan al fuero civil, ¿no? En el fuero civil que se los juzgue. Entonces, nuevo juicio a la cúpula terrorista. Y al final, ¿qué se concluyó con esto? Muchos de estos terroristas solamente fueron llevados 25 años a la cárcel. Con Fujimori habían sido sentenciados a cadena perpetua, pero se decidió que solo vayan 25 años. Obviamente que a los más poderosos, Abimael, ¿no? Polay, ellos sí fueron cadena perpetua, ¿no? Se les ratifica su sentencia. Es verdad que a Aníbal Torres le patina el coco. Es profesor de San Marcos de Derecho, y todos los profesores de San Marcos de Derecho, no creo que todos, pero cada vez que yo me colaba a las clases de Derecho, los profesores de Derecho nos enseñaban cómo ser corruptos de manera legal. Y bueno, yo digo, bueno, a ellos sí les patina el coco seguro, pues, ¿no? No, de verdad, así es que tengan cuidado. San Marcos tiene excelentes profesores y también van a encontrar grandes decepciones. Eso pasa en todas las universidades. Ahora, después de este nuevo juicio, por eso es que me olvidaba decirles, hace ya 5 o 6 años salieron pues ya en libertad terroristas porque se cumplieron sus 25 años de cárcel, como la famosa Lori Berenson, ¿no? Que era una norteamericana que quería pues destrozar el Congreso con una bomba, o la, ¿cómo se llamaba? La que era una bella bailarina, Elena Iparraguirre, no, Maritza Garrido Leca, más conocida como la Tarruca Pituca, porque era una chica que lo tenía todo y se metió pues al grupo terrorista. También fue liberada. Obviamente yo tenía 50 años cuando fue liberada. Bien, vamos a hablar ahora de un tema económico. Fujimori, tú sabes más que, o sea, es obvio que esto sí que te voy a preguntar, lo sabes. Cuando Fujimori fue presidente, ¿qué hizo con las empresas que Velasco había estatizado? Facilito, a ver, ¿qué hizo con las empresas Fujimori que había estatizado? Las privatizó, muy bien. ¿Toledo estaba a favor o en contra de que las empresas se privaticen? Toledo, cuando aún no era presidente, cuando era candidato, dijo de que yo no voy a privatizar ninguna empresa porque ese dinero pues terminó en manos de los extranjeros, ¿no? Pero es lo primero que hizo apenas llegó al poder. ¿Qué privatizó? Intentó, pero no lo logró. Intentó privatizar empresas eléctricas en Arequipa. Entonces, al intentar privatizar empresas eléctricas en Arequipa, una que se llamaba EGASA, la otra se llamaba EGASUR, surge pues el llamado arequipazo, que es toda Arequipa se sublevó, tiraron piedras en contra de o sea, Toledo estaba demostrando que estaba mintiéndole al país, había prometido algo y terminaba haciendo todo lo contrario, ¿no? Por eso es que la lucha se llamó el arequipazo. Fue gracias a esto que incluso pues fue con defensas, ¿no? y un montón de piedras y cosas para la defensa, que Toledo tuvo que dar una marcha atrás y decidió no hacerlo. Entonces, al intentar privatizar empresas eléctricas, se dio la sonada llamada el arequipazo, ¿no? Y bueno, muchos ministros incluso renunciaron, ¿no? Porque la idea era continuar con el mismo programa que Fujimori había dejado. ¿Cuál era el programa económico que Fujimori impuso y que nosotros hemos heredado? El programa neoliberal. En un programa neoliberal, ¿quién tiene más poder, el Estado o la empresa privada? Las nuevas reglas del mercado consisten en que el que tiene más poder es la empresa. El Estado no te protege. Si una empresa no le quiere pagar su gratificación a los empleados, si una empresa no le quiere dar su CTS a los empleados, están en todo el derecho de no hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene por qué defender al empleador, ya que es la libre ley de la oferta y la demanda. Si no te gustan las condiciones, búscate otro trabajo. Y este es el sueldo que te ofrecemos. Disculpe jefe, pero yo he estudiado en la uni, yo tengo mi título. ¿No te gusta? Entonces vete hijo, porque hay otro de la uni o de San Marcos que por menos salario acepta el trabajo.
Bien, entonces tú vas a entrar en lugar del otro que quiere ganar un sol más. Ya, no, no, no. Ah, por si acaso, tú no tienes estabilidad laboral. En cualquier momento puede venir alguien que sabe 2 idiomas y te saco mañana mismo. No, no vas a firmar contrato. O sea, esto es solamente un service. ¿Te das cuenta? Entonces, el sistema neoliberal es que el Estado se reduce a su mínima expresión y ya no tiene injerencia en la economía, ¿no? Un service, te cuento, un service quiere decir que tú vas a, bueno, tú quieres buscar trabajo. Ahora ya no es como antes, ¿no? Que comprabas el domingo tu comercio, un comercio enorme, comercio, y salían los clasificados. Se necesita 50 chicos de 18 años a 20 para almacenes en, no sé, en Ripley y Plaza B. Ya, después de un mes, te sacan y ponen a otro grupo. O sea, solamente era un trabajo por un servicio simple, ¿no? Entonces, claro, te sacan rápido para que no te paguen tu gratificación, tu CTS y tu tiempo de servicio. Entonces, esas son las nuevas reglas del mercado. Incluso muchas personas que no sepan inglés ni computación quedaban despedidos inmediatamente. Y también los sindicatos Fujimori los desarticuló. Despedir a todos que no den la talla, porque tú has nacido para ser un engranaje del modelo neoliberal. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este modelo? Hijito, si tú has nacido a partir del año 2000 o desde el año 90, este es un modelo en el cual, para ser feliz en la vida, ¿qué tienes que hacer primero? Estudiar. ¿Para qué tienes que estudiar? Para ser universitario y tener tu carrera. ¿Para qué sirve tener carrera? ¿Para qué sirve la universidad? ¿La universidad sirve para cambiar el mundo? No, la universidad sirve para que tengas valores de solidaridad con los más necesitados. Tampoco. La universidad sirve para que hagas una revolución a favor de las grandes mayorías. La universidad sirve para que puedas cambiar tu manera de pensar. Bueno, algunas universidades tal vez sí, pero a las otras dicen, como yo pago mi pensión, a mí me tienen que enseñar cómo ser yo mi propio empresario, cómo yo poder salir adelante por mi propia iniciativa. El que puede, puede. Tú eres pobre porque no estudiaste, porque eres vago, porque eres flojo. En este mundo todo es competencia. En este mundo, quien estudia se inserta a la máquina que se llama el engranaje del sistema. Y esa es la herencia que Fujimori nos ha dado y hasta ahora pues tenemos. A nosotros nos imponen el modelo neoliberal en el año 90, ¿no? Y entonces dejamos de soñar como los estudiantes de San Marcos de los 60, que queríamos hacer un mundo mejor, un mundo sin pobres, ¿no? La gente deja de soñar en eso. En este modelo, ser pobre está bien. Y si tú eres pobre es porque te lo mereces. La culpa del pobre la tiene el mismo pobre, ¿no? La culpa de que tú seas rico es porque tú lo lograste con tu esfuerzo, con tu mérito. La gran pregunta, ¿es así? El pobre es pobre porque es vago, porque no estudia, porque quiso ser pobre. ¿No es así? Entonces, ¿cuál sería la razón? Eh... esa es la razón por la cual Castillo es presidente del Perú. Porque es bien fácil que tú le digas a un pobre, tú eres pobre por culpa del sistema, por culpa de los ricos que te han quitado lo que te pertenece. Y entonces, eso cualquiera lo entiende. Entonces, sí, tienes razón, por eso tenemos que hacer un gobierno de los de abajo. Entonces, ya te estás volviendo de izquierda. Algunos consideran de que no es así, ¿no? Entonces, tienes que competir, este modelo es así, y este modelo de competencia salvaje tienes que amoldarte, tienes que adaptarte, tienes que competir salvajemente para poder surgir, ¿no? Entonces, quieren expropiar. Ya, entonces acá hay gente tipo velasquista por acá, ¿no? Quieren expropiar, así. Profesor, ¿Velasco fue buen o mal presidente? Bueno, cada profesor, yo no sé qué profesor te enseñó, pero todos tenemos una posición ideológica cuando exhibimos a un presidente. Hay profesores que pueden defender a Velasco, otros profesores que pueden maldecir a Velasco, ¿no? Pero ¿desde qué punto de vista? Y eso es lo rico de la historia, dar diversas interpretaciones de si fue bueno o malo el gobierno militar de Velasco, que expropiaba, así como me escriben, ¿qué más me escriben? Profe, vi una frase que era, tú no tienes la culpa de nacer pobre, pero sí tendrás la culpa si mueres pobre. Ya, no me acuerdo exactamente quién dijo eso, pero
hay una frase que es de un dicho portugués que es bien fuerte. Yo lo voy a decir con palabras educadas porque tiene lisuras. Y es una forma de entender por qué hay ricos y pobres. Y esa frase, el famoso dicho portugués que César Hildebrand lo dijo, fue que el día que el excremento cueste plata, los pobres nacerán sin trasero. Ya, entonces ahí lo dejo para que puedas ir reflexionando quién tiene la razón, ¿no? Entonces es como que te has quedado un poquito ahí lajeado con lo que he dicho, pensando ya, deslajéate. Mientras tanto, ¿qué más pasó en el gobierno de Toledo? Bueno, ya te conté que se dio el informe final de la Comisión de la Verdad. Hay una crítica a esto del informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la crítica? La crítica es de que, bueno, ¿quiénes eran los que integraban la CBR? A gente como Carlos Iván de Gregori, profe, ¿quién es él? No lo conozco. Antropólogo de izquierda. ¿Quién más integraba la CBR? Carlos Tapia, no sé, profe, ¿quién será? No lo conozco. Sociólogo de izquierda. Ya. Pero ¿quién estaba encabezando la CBR? Él sí era rector de la Católica. Él era la gran excepción, Salomón Lerner. Entonces la crítica es que muchos miembros de la CBR trataban de darle la razón. O sea, no es que le dieran la razón al terrorismo, sino que hay una sospecha de que no iban a machacar tanto a la izquierda porque ellos eran de izquierda. Sendero era de extrema izquierda, asesino. Entonces, había el rumor de que el informe final de la CBR estaba imparcializado, estaba ligeramente parcializado en defensa de, no del terrorismo, sino en defensa de no estar defendiendo a la derecha, ¿no? Entonces, esa era la crítica que se dio. Hay que decir también que en este gobierno, el presidente Toledo, que tenía buenas relaciones, porque tú sabes que Toledo ha recibido más de 50 honoris causas, ha dado pues conferencias en muchos países del mundo, ha trabajado para Estados Unidos, para el Banco Mundial, economista reconocido de manera internacional. Cuando él estaba en el colegio, cuentan de que era un excelente orador, siempre repetía la palabra humildemente, decía, ¿no? O sinceramente, ¿no? Y siempre lo hacía así con sus manos, ¿no? Sinceramente, ¿no? Y así hacía sus gestos desde que estaba en el colegio. Luego, no, le gustaba jugar mucho fútbol, dice que era bien picón para el fútbol. También su mamá vendía tamales y por eso a veces tenía que ayudar a su mamá. Su papá era albañil y a veces ayudaba haciendo los adoquines, ¿no? Para vender los ladrillos. Y bueno, luego tuvo la suerte de que vendía lotería en la puerta de un hotel, ¿no? En Chimbote, y una pareja de extranjeros saliendo del hotel lo vio al niño, a Toledo, pues chiquito. Y entonces visitaron su casa y le dijeron a su papá de que cuando él sea grande, él podría ganar una beca, ¿no? Y que se contacte, ¿no? Con Comisión Internacional para que a ver si le facilitamos una beca. Y fue así como llegó a estudiar allá. Tuvo bastante suerte. Entonces, ese contacto que Toledo tuvo con muchos países del mundo hizo que decidiera declarar la creación de UNASUR, que es como decir la OEA, pero en América del Sur, ¿no? Entonces, la Comunidad Sudamericana de Naciones, ¿no? O la Unidad Nacional del Sur. La Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Con qué objetivo? Trazar proyectos a largo plazo para el desarrollo y para que todos los países contribuyan con el mejoramiento de la disminución de la pobreza, ¿no? La comunidad entonces sudamericana. Bien. Ahora, todo lo que te estoy hablando de Toledo solamente es el aspecto político-económico, pero también su gobierno estuvo lleno de pequeños escándalos, por no decir pues grandes escándalos. Por ejemplo, Elian Carr, su esposa, que se hizo muy polémica, sobre todo porque dijo de que esos pituquitos de Miraflores, que se creen, ¿no? Mi cholo es sano y sagrado, ¿no? O tal vez también fue polémica porque cuando le preguntaron si quisiera ser peruana, porque ella no tiene la nacionalidad peruana, ella respondió de que no me interesa la nacionalidad peruana, ¿no?
Incluso no sé si recuerdan qué edad tendrían ustedes. JB, Carlos Álvarez, imitaba a Toledo con su esposa, pues que tenía pues en su pecho una medalla de oro tipo el Tumi, y es que el escándalo fue que todas las joyas de nuestros museos se las llevaba a Estados Unidos para exhibirla, sin pedirle permiso al arqueólogo Federico Kaumann Doyle, ¿no? Que era el que estaba a cargo del Museo de la Cultura Chachapoyas, ¿no? Entonces, cuando Leanca regresó, el arqueólogo Kaumann había dicho que no es posible, que la primera dama no me ha pedido permiso, ¿no? Que se ha llevado todas las piezas. Y Eliancar dijo, pero ¿quién es ese pobre imbécil? Ese pobre infeliz. ¿Pero quién es Kaumann, que le vino a pedir a mi esposo trabajo como un perrito faldero? Entonces, no, pues no puedes hablar de esa manera, que el poder es así, la primera, y eso que la primera dama, Elian Carr, no tiene los doctorados que tiene el doctor Federico Kaumann Doyle. Kaumann Doyle es historiador, arqueólogo y antropólogo. Entonces, por eso fue tan polémica, pero no por la primera dama, sino porque con Toledo se descubrió lazos de nepotismo con su sobrino, así como lo que está pasando ahora con la familia de Castillo, igualito pasaba con Toledo. Entonces, ayudaba a su familia para que, ¿no? Para que reciban coimas de algunos contratos ¿no? Con empresas de afuera. Y para que la prensa pues no le pregunte nada, Toledo agarraba su avión privado y se iba pues a Cabana, a Punta Sal, ¿no? A disfrutar, luego se perdía, ¿no? Dicen que se había enamorado de su escolta, ¿no? Una chica pues, ¿no? Que era la escolta del presidente, Lady Barrales, ¿no? Ya me acordé, que tenía algo con él. Entonces los escándalos empezaron a surgir, y es que con Toledo no hubo pues aprobación buena. Con Toledo llegó a 8% la aprobación. De ahí no subía Toledo. Entonces decepcionó al mes nomás de haber empezado su gobierno, había decepcionado. Y claro, pero también hay que decir de que él crea la carretera interoceánica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los productos de Brasil, porque la carretera interoceánica va desde Brasil, toda la zona sur del Perú y llega hasta la costa, nuestro mar, y de ahí el objetivo es que los productos de Brasil, para que puedan exportarse por el Pacífico, pasen por el territorio peruano. Entonces, ese es el tema de la carretera interoceánica. Ahora, ¿cuánta plata se gastaron en hacer esa carretera? Si tú algún día visitas esa carretera, vas a encontrar de que, wow, casi nadie pasa por él, un automóvil cada hora pasa, ¿no? Y ahí es donde empiezan pues los temas de Odebrecht, ¿no? Que claro, con Toledo no se descubrió nada de la corrupción de Odebrecht hasta después de 10 años haber terminado su gobierno, ¿no? Bien, otros problemas que, bueno, más que problemas, porque también que voy a contar después lo que pasó con su hija. No sé si se acuerdan el tema de la hija de Toledo, que no la quiso reconocer Saraí Toledo, ¿no? Saraí Toledo, y Laura Bozzo pues salía en su programa con esta niña diciendo que Toledo no reconoció a sus hijos. Y al final era cierto, pues. Toledo reconoció a su hija. No, Toledo decía que no es su hija. Pero decía, no, no es mi hija. Y Saraí lloraba, tenía 13 años, ¿no? Luego, pero profe, ¿por qué no se sacaba ADN? Es que el juez dijo, no se va a sacar ADN. ¿Y por qué? Porque no, que el artículo no sé qué, no permite. Y luego el juez que confesó, se le escapó. Señor juez, ¿por qué usted decide que el presidente no se debe de sacar ADN? No, le metió un floro ahí, ¿no? Y luego el periodista le dijo, ¿usted se ha reunido con el presidente? Y el juez la fregó y dijo, bueno, sí. Entonces, ¿qué cosa te daba a entender? ¿Para qué se reunió Toledo con el juez? Toledo al día siguiente salió y dijo, voy a reconocer a mi hija, he ganado una hija, ¿no? Y ahora sí la reconozco, claro, porque ya no tenía más opción. Ahora Saraí Toledo es una politóloga católica. Entren a YouTube y pongan Saraí Toledo haciendo conferencias sobre la pobreza, ¿no? Socióloga de la católica, luego estudió en una maestría afuera. Ya tiene como 30 años, ¿no? Es una señora, pues, hecha y derecha. Bueno, pero el papá no era muy maduro en realidad, porque se le descubrió que tenía más de 20,000 whiskies en facturas, ¿no? 20 más, de ahí viene la fama de borracho y todo eso. Pero al margen de esos chismes, también se inaugura, se da inicio, mejor dicho, a la explotación del gas de camisa. Se inició
La explotación. Profe, pero el gas de camisea se descubre con Alan. Sí, pero con Alan no se empieza a explotar. Recién con Toledo se abre la llave para empezar a usar el gas y por eso es que los autos tienen gas, taxis a gas. Entonces, por eso, ¿no? La explotación del gas de camisea. Y claro, el problema es que todo esto terminó siendo también otro escándalo porque nuestro gas se exporta a Chile. Y en Chile nuestro gas está más barato que acá. Eso desde el gobierno de Toledo. O sea, nosotros a los chilenos le vendemos más barato nuestro gas y a nosotros nos cuesta más caro. Sí, pues. Por eso es que me acuerdo que Ollanta dijo, yo voy a bajar el gas a 12 soles. Sí, cuñado, claro, hasta ahorita, ¿no? Con Castillo ya sabes lo que pasó con el gas, ¿no? Ya, es mejor, ya, tú ya sabes por qué. Tu mamá reniega cuando compre gas, seguramente, todos los meses. Bueno, y nada, así vamos terminando el gobierno de Toledo. ¿Qué conclusión podemos sacar de Toledo? Una conclusión. ¿Hubo crecimiento económico en el gobierno de Toledo? Sí, no mucho, pero hay crecimiento. ¿Y por qué hay crecimiento? Porque el Perú exporta. ¿Y este crecimiento a quién beneficia? El crecimiento económico beneficia a solo un grupo pequeño de peruanos. ¿A qué porcentaje? A el 20%, que justamente está en la formalidad. Este 20% tiene trabajo formal, pero ¿a quiénes de ese 20% beneficia mucho más? El TLC, ¿a quién beneficia mucho más el sistema de libre mercado? A los que estudian carreras de negocios internacionales, administración de empresas, todo lo que está vinculado a comercio exterior. Y eso en porcentajes del país es 0.1%. Entonces, ellos son los que dan los puntos del crecimiento del PBI, pero la gran mayoría sigue en o sea, la desigualdad ha aumentado. No digo que haya, o sea, no digo que la clase media no haya podido emerger. Hay una gruesa cantidad de pobres que han pasado a ser clase media. Pero ¿saben por qué? Porque ese 80% se ha salvado gracias a que es el sector informal. ¿La informalidad es buena o mala? Y yo sé que van a decirme que es mala. ¿Por qué es mala? Porque la informalidad no paga impuestos al Estado. Pero si yo le pregunto a un informal, ¿por qué tú no quieres formalizarte? ¿Por qué para ti está bien ser informal? El que me va a decir, porque al no pagar impuestos, entonces más plata para mí. Y mi producto, que no paga factura, lo puedo vender más barato. Y el cliente se beneficia. Sí, pero escúchame, si tú pagaras impuestos, el Estado usaría ese dinero para hacer carreteras, hospitales, no sé, o parques públicos, pero el informal dice, ¿lo hace? Y si lo hace, ¿no roba acaso? Entonces, ¿para qué? El Estado me ha dado la espalda, el Estado me miente. Yo no creo más en el Estado, yo no creo más en los políticos, yo no creo más en ningún partido. Yo solo soy yo. La informalidad ha generado una mentalidad muy individualista. Pregúntale a un ambulante, ¿te gustaría cambiar el mundo? ¿Te gustaría hacer una revolución a favor del pueblo? Él te va a decir, no, yo trabajo para mí y yo pienso solo en mí y no me intereso más que yo. Entonces, eso explica el por qué no somos como Chile, que hizo una gran protesta en el 2019 porque allá no hay informalidad. Como todos son formales, todos sufren el sistema y las consecuencias del modelo neoliberal. Y como son víctimas de ese modelo, explotan porque son más conscientes de que el sistema los está estresando, el sistema los está endeudando. Entonces, somos un país demasiado individualizados. Y como te decía, el éxito económico del gobierno de Toledo, que incluso fue mayor en el gobierno de Alan, ha sido no porque el Perú es un país industrializado, no, ha sido porque China nos compra nuestras materias primas. Nosotros somos un país que depende de la exportación de nuestros minerales, de la exportación de nuestro gas, de la exportación de nuestro petróleo, pero eso algún día se va a acabar y el día que se acabe, el boom caerá. Ese boom exportador se acabó en el 2013. Por eso es que en el segundo gobierno de Alan fue extraordinario. El PBI creció como ningún, batió récord. Por eso la gente dijo, oh, Toledo sí la hizo bien en este gobierno. Sí, pero la informalidad no ha desaparecido. La pobreza se mantiene.
y hay un grupo que está vinculado al sector profesional y universitario, ellos son los que sacan más ventaja. Por eso nos matamos por una vacante en la universidad, porque sabemos que si tú entras a la universidad tienes una gran oportunidad de dejar de ser pobre, pero no todos ingresan a la universidad. Y eso genera una bolsa de pobreza que terminan siendo ambulantes, choferes de combi, y se estresan también ellos a tal punto de que les llega a cumplir la ley, se pasan a luz roja, ¿no? Y ¿no? Hacen competencia. Y por eso es que Lima explica su razón de ser al día de hoy. El problema de la falta de valores y toda la desconfianza que se ha creado a lo largo de la historia de la política del Perú. Eso es un tema también importante. La educación te da valores. Hay colegios que te enseñan a ser buena persona. Hay algunos que dicen, los colegios deberían de darnos valores. ¿El colegio o la casa? ¿Uno tiene que ir al colegio a aprender a saludar o a que le suban el nivel educativo para intentar crear genios industrializadores? ¿No te gustaría que el Perú tenga celulares Made in Perú, Made in El Chasqui? Pero todavía reproducimos la escuela de manera autoritaria, ¿no? Entonces, eso es una herencia del caudillaje, una herencia del autoritarismo. Y eso explica además el surgimiento de grupos extremistas. Es decir, tú puedes ser liberal, tú puedes decir, pero profe, el consumo es bonito, me gusta comprar en Ripley, Saga Falabella, y tengo, ¿no? La moda, el consumismo, está bien, todo eso. Pero al mismo tiempo te das cuenta de que las empresas extranjeras son las que se llevan casi todo. Nos sentimos más orgullosos que antes de ser peruanos, por eso es que vive el día del ceviche, el día del pollo, pero al mismo tiempo sentimos que no se benefician todos. Entonces ¿alguna vez tú has visitado un centro comercial y has visto los grandes televisores, qué bonita esa tecnología, y la has comprado? No, te has tenido que ir sin comprar nada. Ya, ese es el sentimiento de los grandes pobres que tienen derecho a entrar a un centro comercial, pero solamente pueden entrar a mirar, más no a consumir. Y entonces ese gran descontento genera finalmente ¿qué? Genera que surja una crítica al liberalismo. Y esa crítica al liberalismo es oportuna para que el 1 de enero del 2005 haya surgido un movimiento nacionalista que busca votar a los extranjeros, porque mucha extranjerización, mucha privatización. ¿Quién decía eso? Eso lo dice Antauro, por eso se dio el Andahuaylazo. El Andahuaylazo es la respuesta nacionalista, étnica nacionalista, de criticar el modelo que si bien beneficia, pero a un grupo, ya te dije, no beneficia al resto, ¿no? Entonces las cifras son fantasmas, porque por un lado el PBI sí crece, pero la pobreza no disminuye, porque ya te expliqué a qué se debe eso. La competencia de que tienes que insertarte en el trabajo profesional. Si no, tienes que ver la manera cómo sobrevivir. Y hay gente que no tiene universidad y sabe sobrevivir y sabe progresar, pero eso es gracias a que tiene que ser muy ingenioso. ¿Por qué dicen que el Perú no es tan ingenioso, no? Es justamente porque hay la desesperación de salir adelante, y si tú no tienes universidad, ¿cómo lo haces? Haces tu emprendimiento, haces, no sé, cualquier cosa que genere finalmente que puedas lograr tener tu tiendita, tu bodeguita, y lo puedes lograr. Hay otros que no, se quedan en el camino. Bien, entonces, después tú sabes la ideología de Antauro, supongo, o no, no sabes. Antauro decía que tenemos que resucitar el Tahuantinsuyo y que tenemos que fusilar a todos los que no son blancos. Perdón, a todos los que solo pueden quedarse los indígenas. Hay que resucitar la dignidad de la raza cobriza, decía, ¿no? Y él tenía su periódico también, ¿no? Y entonces Antauro pues mete la idea de que hay que restaurar la raza de Manco Cápac, su ídolo era Cáceres, y bueno, todo esto genera que él quiera pues ser presidente del Perú. Pero intentó hacer un golpe de estado, fue capturado, murieron 5 policías, y su hermano Ollanta, que se encontraba como agregado militar en Corea del Sur, llega al Perú. Es que Antauro decía, mi hermano Ollanta, yo le estoy preparando el camino para que mi hermano venga y gobierne el Perú, porque ambos tenían el mismo plan de gobierno, un plan de gobierno tipo Hitler, pero andinizado.
un plan de gobierno donde hay que hacer que la capital sea el Cusco, restaurar la raza de Manco Cápac, los valores del nacionalismo, ¿no? Lo más importante es la reivindicación y sobre todo declarar la guerra a Chile y recuperar el Huáscar, Arica y Tarapacá. Entonces, esa idea es una idea fascista, no es comunismo, ¿eh? Lo que tiene en su cabeza Antauro es un fascismo andino, ¿no? Que es un nacionalismo indigenista extremista. Y entonces cuando Ollanta llega, y Antauro ya había ido a la cárcel, Ollanta dijo, es mi hermano, yo no sé nada, lo quiero, pero que pague su culpa. Y Ollanta viene a hablarnos de una posición de izquierda, ¿no? Y la gente de la derecha pues saltó, no, chavista, chavista. Pero como el miedo era bien grande y Alan quería volver a gobernar, Alan va a ser segunda vez presidente. Y ahí es donde logró ganar. Alan García Pérez volvió a gobernar el Perú entre el 2006 al 2011. Bien, vamos a analizar el segundo gobierno de Alan muy brevemente porque el tiempo se nos va a ir, si no muy rápido, y no quiero eso. Aquí lo más importante que quiero que aprendas de Alan, por ejemplo, es que se firma TLCs con países de China, Singapur, y eso es importante, ¿no? Para que se pueda ampliar el TLC. Entonces, firma contratos de libre comercio con grupos asiáticos. Eso es uno. Recuerda que Alan para su segundo gobierno aprendió a bailar reggaetón incluso y cantar con el Sambo Cabero, ¿no? Entonces no sé si lo recuerdas, hasta bailaba con Gisela Valcárcel y el famoso baile del teteo se hizo muy conocido. Y va a ser, como te decía hace un momento, China el principal socio estratégico. Es muy importante que China sea el principal socio estratégico. Esa es la época de Alan que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. Famosa frase, soy inocente, fue ahí donde se defendió. Al final se demostró que era culpable porque él felicitaba los operativos del Grupo Colina. Él mismo firmaba las felicitaciones del Grupo Colina. Entonces, Fujimori se defendió diciendo, no, a mi despacho llegaba un montón de papeles y yo firmaba sin leer nada. ¿Le crees? Ahí está la prueba. Tú estás felicitando el accionar del Grupo Colina que mataba a gente inocente. Fue sentenciado a 25 años. Luego ya la historia que lo quisieron indultar y todo eso, ¿no? Con PPK. Bien. Pero uno de los mayores escándalos del gobierno de Alan es el famoso Baguazo. Estos son conflictos sociales. Bagua está ubicado en el departamento de Amazonas. Y Alan García lo que buscaba era sacar el petróleo y el gas de esos territorios. Pero no les había pedido permiso a la etnia Aguajún, que era de Bagua. Y la pregunta es ¿tienen que pedirle permiso a esta minoría de peruanos selváticos? Además, todo lo que hay debajo del Perú es de ellos. El gas y el petróleo le pertenece a esa comunidad amazónica. Si tú encuentras debajo de tu baño petróleo, eso es tuyo. ¿Tú qué piensas? Si tú descubres debajo de tu casa petróleo, estás arreglando el desagüe y, oh, es petróleo. No es tuyo, es de todo el país. Y o sea, cuando a ti te vendieron tu casa, solo te vendieron el suelo, no el subsuelo. Entonces, todo lo que hay en el subsuelo es del Estado. Por eso es que Alan usa esta óptica. Vamos a sacar todo lo que hay debajo de Bagua para darle internet a estos selváticos, prácticamente casi nomás le decía salvajes. Vamos a darle su luz, vamos a darle modernización, para que dejen de estar viviendo así como están. Y entonces ellos ¿qué decían? Discúlpame, para nosotros la modernidad es nuestra vida en comunidad. Para nosotros el desarrollo es no tener internet, sino respetar nuestro medio ambiente. Además, a nosotros no nos has consultado. No, que esto es del Estado. Nosotros vivimos aquí antes que ustedes. Nosotros somos autóctonos, somos selváticos autóctonos. Ustedes son descendientes de los conquistadores.
tienen que habernos consultado, pero Alan de frente mandó a la policía para que saque a esta gente y al final fueron los Uwajun los que mataron a 33 policías. Entonces fue uno de los conflictos sociales más polémicos que hubo. Al final, Alan tuvo que echar para atrás este proyecto de hacer un tremendo hueco en la comunidad para sacar todo lo que había en el subsuelo. Y fue finalmente en el gobierno de Ollanta que se da la ley de consulta previa. La ley de consulta previa. Y hablando de Ollanta, Ollanta también fue el que crea la SUNEDU, ¿no? Pero con Alan García se crea que tienes que tener título para poder ser profesor. Eso se llamaba la ley de la carrera pública magisterial, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, todo mundo quería estudiar educación porque profesores de academia que no tienen título de educador no pueden seguir enseñando. Al final, esta ley quedó en nada. Pero muchos ya habían estudiado la carrera de educación. 2 añitos hicieron su complementación. Yo fui uno de ellos que decidió hacerlo también. Carrera pública magisterial, ¿no? El problema es que empieza el debate, ¿no? De que los profesores no tienen, pues, no están capacitados y quieren, pues, aumento de sueldo. Y entonces, se habla de la meritocracia, ¿no? Pero bueno, también con Alan también hubieron escándalos como los famosos petroaudios, ¿no? Con Rómulo León y el otro Kimper que habían hecho un faenón y cosas de corrupción. Después de Alan García viene Ollanta y con Ollanta también el programa que había propuesto de izquierda terminó siendo pues una nueva hoja de ruta y se lo comió la Confier. Y luego ya viene PPK, una persona que se veía preparada, pero como Keiko nunca ganó la presidencia, el Congreso le hizo gran oposición a Kuczynski, generando pues que Kuczynski renuncie. Cuando entra Vizcarra cierra el Congreso y crea un nuevo Congreso. Y al final ese nuevo Congreso lo vacó a Vizcarra. Lo que vino después fue el año 2020, una pandemia mundial que causó gran crisis y la pandemia fue la que desnudó todos los defectos del Estado. O sea, esta pandemia vino a desnudar qué tipo de hospitales teníamos, qué tipo de educación teníamos. Y esto generó la gran crisis que explica el surgimiento del ascenso a la izquierda con el presidente actual, ¿no? Chicos, vamos a practicar entonces lo que hasta aquí les he hablado. ¿Hasta qué presidente podría venir en un examen de San Marcos? Hasta el segundo gobierno de Alan. Pero les digo la verdad, sobre estos presidentes viene muy poco, ¿no? Solo que como este es el último tema del programa de siglo XXI, normal, yo lo he explicado, ¿no? Se puede resumir estos 20 años de esta manera. Gran cantidad de democracia, pero dentro de esa democracia ha habido una gran decepción. No vivimos gobiernos militares como en los años 70. No vivimos dictaduras. Vivimos libertades, derechos humanos, pero al mismo tiempo vivimos en una decepción y una desconfianza total por la política. Por eso es que cuando ustedes se acuerdan de la marcha que hubo contra Merino, ¿quién fue el líder de la marcha? La marcha no tuvo líder, cada uno fue su propio líder, por esta consecuencia de la extrema individualización que nosotros mismos hemos creado. A diferencia de la de Toledo, en la marcha de los 4 suyos, ahí Toledo fue el líder de la marcha que encabezaba la lucha antifujimorista, ¿no? ¿Quién fue Chupetín? No, Chupetín no me acuerdo. Yo vi a Pikachu, yo vi a los skateboard, yo vi a los LGTBI, yo vi a los de la Alianza, los de las barras bravas de la trinchera, todos ellos estuvieron en la marcha, gente de izquierda, gente de centro, gente de derecha, algunos moraditos, algunos por ahí que se colaron. Una gran heterogeneidad, de hecho, que ha habido, ¿no? El payasito Chupetín también fue. Oh, no. Yo me acuerdo que ya bueno, me la perdí al chat. Vamos a la pregunta número 1. Y dice, en 5 minutos que me quedan. Ya, vamos, dice. Cuando Alberto Fujimori postulaba a una tercera elección prohibida por la Constitución, el líder de la oposición fue, facilito, ¿quién fue el que encabezó la lucha de la mafia fujimontesinista? Toledo. 2. Ante los delitos de corrupción perpetrados por el asesor de Fujimori, Montesinos, los medios de comunicación le dieron una cobertura nacional e internacional. Esto obligó al presidente de la República a despedir a su asesor y desactivar el Sistema Nacional de Inteligencia. Incluso Fujimori salió diciendo, yo no sabía nada, ha salido el video de Montesinos
he decidido convocar elecciones para el próximo año donde yo no voy a participar. Se lavó las manos, ¿no? Avión. 3. En el año 98 sucedió la crisis del sudeste asiático. El gobierno de Fujimori fue fuertemente sacudido. Una de las medidas que hizo Paniagua para iniciar la recuperación económica fue incrementar, privatizar, solicitar ayuda financiera al Fondo Monetario. Esto es lo que usted está preguntando de Paniagua, ¿no? Porque seguiría el mismo modelo. La clave es la A. No, porque el que privatiza es Toledo, no puede ser la B, es la A. Pregunta 4. La Comisión de la Verdad fue creada en el gobierno de Paniagua y su principal encargado era rector de la Católica, se llamaba Salomón Lerner. Ahí la clave es la A. Pregunta 5. Después de la vacancia de Fujimori, ninguno de los vicepresidentes quiso asumir la jefatura de Estado. Es por eso que el Congreso eligió a Paniagua, cuyo gobierno fue conocido como el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, la B. Pregunta 6. Después del 2000, la historia del Perú se da la marcha de los 4 suyos, difusión de escándalos de corrupción, Vladivideos, Fujimori renunció, el Congreso eligió a Paniagua. ¿Cuál fue el logro político de este breve gobierno? Logro político sería, inició la lucha contra la corrupción, iniciar la explotación del gas de Camisea, ¿verdad? Con Pluspetrol. Ahí sería la B. 7. En el gobierno del 2001-2006 de Toledo se sucedieron 5 gabinetes, quienes eran duramente cuestionados y criticados por el Congreso. Obviamente que el Congreso es el poder que critica principalmente a los gabinetes. La A. 8. Durante el gobierno de Toledo hubo una gran desaprobación a su gestión presidencial. ¿Cuáles fueron las razones para su descenso de Toledo? ¿Por qué la gente no lo aprobaba tanto? Falta de liderazgo, sí. Incumplimiento de sus promesas, también. Mentía mucho. No se incrementó el gasto fiscal, también. No hubo una gran redistribución para la gente más alejada. Oposición del Congreso Fujimorista. El Congreso Fujimorista ya no tenía mayoría, por si acaso. 1, 2 y 3, clave C. A ver, vamos acabando. 9. En el gobierno de Toledo se inicia la descentralización, cuyo objetivo era transferir facultades y recursos económicos a las regiones y localidades. Esta política de Estado se inició con Acuerdo Nacional, la creación de los departamentos. Esto sería la clave A, convocatoria a elecciones regionales y locales, ¿no? Para que hayan pues la regionalización. Pregunta 10. Las protestas que hubo porque Toledo quiso privatizar serán conocidas como el arequipazo, correcto. 11. Un hecho trágico ocurrido en el 2004 en la ciudad de Ilave. No les conté eso. Lincharon al alcalde de Puno, Ilave, ¿no? Se levantaron violentamente y ahí está, dedo, lincharon al alcalde, ¿no? Al alcalde porque se descubrió actos de corrupción. 12. En las 2 primeras décadas del siglo XX han sucedido continuas protestas, movimientos sociales. Estos conflictos han ido en aumento. Según la Defensoría del Pueblo, siendo una de sus causas más importantes, ¿por qué los conflictos sociales? La caída de los precios de materias primas, la expansión de actividades, La C, la expansión de actividades económicas extractivas, ¿no? Como el caso del baguazo también. No ha sido el único caso lo de Bagua. Han habido también el moqueguazo, con Ollanta también el tema de Conga, Tía María. Más de 150 conflictos sociales en cada gobierno. 13. El 1 de enero del 2005, Antauro Humala intentó un golpe a Toledo. ¿Cómo se llamó? Esto se llamó el etnocacerismo, ¿no? El andahuaylazo se llamó la sonada, pero su ideología era etnocacerista, ¿no? Vean las entrevistas que le hace Hildebrand a Antauro Humala, no sé si ya las habrán sacado de internet, pero son muy, muy interesantes ver esta posición extremista. A Toledo, una de las prioridades de Toledo fue sacar al país de la recesión. Con ese objetivo se firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos como la Ley de Preferencias Arancelarias, que será la base para firmar un futuro tratado de libre comercio. Eso fue lo que te dije. La lucha contra el narcotráfico permitió que las relaciones con Estados Unidos
generaran el TLC. Y con Alan se ratificó. Con Alan, no te olvides también que se designó a Alan Wagner para que solucione el tema con Chile, el tema marítimo. Hablando de eso, ¿quién era presidente del Perú cuando recién la Corte de la Haya decidió definir la frontera marítima? En el 2014, entre Perú y Chile, fue con Ollanta. Pero como Ollanta no creo que te venga en el examen, ya no lo hemos tocado. La última pregunta. En el 2006 se realizaron elecciones convocadas por Toledo, renovando la transmisión de mando como sucede en todo país. En estas elecciones presidenciales salió ganador, bueno, en el 2006 salió ganador Alan García Pérez. Listo, chicos. Entonces, nada, creo que fue nuestra primera clase que nos hemos visto, ¿no? Espero que haya quedado comprendido el tema y si nos vemos en una próxima oportunidad, encantado yo de hacer una nueva clase con ustedes. Cuídense mucho y a ver si nos volvemos a encontrar muy pronto.